trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas y amigos, un placer para mí estar una vez más con ustedes para presentar Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Hoy nuestro programa tratará sobre tips para viajar a Brasil. Está muy cerca el Mundial y hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta cuando se viaja a Brasil. Para hablar de ese tema hemos invitado a Paulo Nascimento, él es brasileño, se puede decir de las dos maneras, que vive aquí en Colombia hace unos 2 años, más o menos, 3 años ya, 3 años. Y también está Clovis de Castro. Clovis sí vino hace poco a Colombia. Hace 4 meses. ¿4 meses? 4 meses. ¿Y por qué se vino de Brasil, Clovis? Pues yo tengo una novia caleña y ella vivía allá conmigo en Brasil, entonces por las oportunidades decidimos venir acá. La novia caleña. Se lo trajo una caleña. Paulo Nascimento, para ir a Brasil, yo recuerdo que lo primero que me hicieron fue aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Ya? Es como el único requisito, no se necesita visa para ir a Brasil, simplemente con el pasaporte colombiano y ya. De hecho, ni siquiera el pasaporte es necesario, solamente con las cédulas yo puedo entrar a Brasil. La vacuna de fiebre amarilla tampoco es obligatoria, pero sí es necesario. Es algo que siempre es bueno tener. Sin embargo, la cuestión de uno cuando va a Brasil, reunimos algunos tips aquí que son muy importantes. Es decir, muchos no conocen, por ejemplo, cuando yo voy allá en Brasil y llego y voy a reclamar mi maleta. Y mi maleta simplemente no está bien, digamos que un contexto brasileño. O sea, yo tengo el aeropuerto en Brasil con el Mundial, que está relleno de gente. Yo necesito, cuando vaya a reclamar mi maleta, saber muy rápidamente cuál es mi maleta. Entonces, la primer tip que yo les doy sería, ponga alguna cosa colorida en la maleta para que uno sepa cuál es la maleta de una forma mucho más fácil, porque en el Mundial sí estará... ¿Cuántas personas tenemos? Yo creo que una expectativa de casi 3 millones de personas a más viajando hacia Brasil, entonces ese es un primer tip. Sí, que la maleta tenga como una calcomanía, un distintivo, una cinta, una pañoleta amarrada. Algo que realmente sea más fácil, que facilite la ubicación de esta maleta. Esa es una cosa muy importante. Y lo otro sería la cuestión del seguro internacional de salud. Es decir, mucha gente ni siquiera se da cuenta de que no, pues yo voy a Brasil y ¿qué? Pero muchas cosas pueden pasar. No que sea Brasil, sino que uno en cualquier lugar del mundo. Esos 2 tips son algo general, pero muchas veces la gente no se da cuenta que es importante. Y el seguro salud es algo que uno ya queda mucho más tranquilo, porque simplemente puede perder la maleta, puede pasar algo con la salud, no sé, yo comí algo que no me hizo bien, pero ya estoy asegurado. Entonces son cosas ahí que uno simplemente tiene que tener en cuenta. Sí, porque hay que decirle algo a los televidentes, la EPS que tienen aquí en Colombia o el Sisbén que tienen aquí en Colombia, eso para nada les sirve en Brasil, ¿o no, Clovis? Allá hay que comprar el seguro internacional, es punto clave, un seguro internacional de salud, que eso se lo venden a uno en la agencia de viajes. Sí, eso es fácil de conseguir. Es fácil, no es complicado. Y ya, además de eso, hay que mantener un contacto muy, muy cercano a las aerolíneas, porque si hay alguna cosa pasa allá, son ellas que te pueden colaborar. Entonces siempre estar muy pendiente de ellas, porque igual si yo tengo algún retraso en el avión, en el vuelo, yo necesito saber, entonces ¿qué voy a hacer? Y hoy en día es muy sencillo, porque ya tengo el check-in allá, pues en línea yo puedo hacer, igual es una otra recomendación, siempre lo hagan un check-in anteriormente, o sea, uno tiene que hacer el despacho de la maleta. Sin embargo,
Si ya Pero si tiene el check-in, la silla reservada, que eso hoy se puede hacer por internet. mucho más sencillo, claro. Estás derecho, pones las maletas y te fuiste. Sí, o sea, es muy sencillo. Y A ver, Clovis, dentro de lo que usted tiene, ¿qué nos va a recomendar para viajar a Brasil? Bueno, una cosa muy importante también que se debe tener en cuenta antes de viajar, yo digo eso con buena anticipación, sería un plan de viaje. Uno tiene que saber para dónde va, qué región quiere conocer y cómo puede explorar esa región de una manera que no sea tan costosa, de una manera que sea más segura. Entonces, hoy con la facilidad del internet podemos buscar todo por internet, blogs que hablan acerca de qué regiones y cómo llegar hasta esos puntos turísticos. Entonces, un plan de viaje, saber bien para uno dónde va, hacer las reservas de todo con anticipación, es un punto muy importante también. Brasil es muy grande, entonces llegar allá y después que llegar, pensar dónde voy, uno no disfruta, es muy complejo. Entonces todo el plan debe haber sido hecho antes, con anticipación, con información, ¿cierto? Y eso es un punto muy importante también para que se pueda disfrutar su viaje con más placer. En todo viaje, Clovis, hay que tener un plan de viaje. Y que uno sabe que, por ejemplo, llegó a Río de Janeiro, entonces, ¿qué sitios turísticos hay en Río de Janeiro? Entonces uno dice, tal día voy a ir al Cerro de Corcovado, tal día voy a ir a Pan de Azúcar, tal día voy a estar en las playas de Copacabana, tal día voy a ir a los cabarets, que se llama, tal día voy a hacer tal cosa, tal día voy a hacer el City Tour, conocer a Río de Janeiro, o tal día voy a ir al estadio de Maracaná, ya, entonces es tener eso bien planeado, ¿no? Es bien planeado y como dije, en línea se puede hacer todo eso, con blogs, con informaciones en sites, se puede hacer cuánto tiempo lleva para llegar a algún lugar, cómo que desloco allá en ese país o en ese lugar donde voy, es importante, saber racionar el tiempo para que se aproveche mejor el viaje. Sí, porque de lo contrario uno llega a un país y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Se le hace un viaje aburridor, ¿ya? Si uno previamente no ha averiguado qué hay. Además, Paulo, en los hoteles le dan asesoría a las personas también. Allí uno puede preguntar qué tour hay, cuánto vale y a través del hotel hacer la conexión y eso podría ser un método seguro. sí, de hecho, algunas ciudades de Brasil como Curitiba, tenemos el mismo bus que hay aquí en Cali. Ese bus hace un recorrido gigantesco, o sea, vale mucho la pena. O sea, hay articulados. No, digamos que ese bus bus turístico. El bus sí, turístico, el que de 2 pisos, Sí, de 2 la vuelta por la ciudad. En Curitiba hay uno, o sea, hay este bus que hace un recorrido por toda la ciudad. Y Curitiba es una ciudad increíble porque hay mucho por hacer. Entonces ese bus hace un recorrido de más de 5 horas. O sea, es interesante. En otras ciudades también los hay, entonces es nada más que aprovechar eso porque es una facilidad. En Salvador, Salvador que queda allá en el noreste del país, yo he hecho ese viaje, realmente es chévere porque uno empieza a conocer y si no fuera por este bus realmente sería más complicado de hacer el mismo recorrido. Entonces es interesante. Un detalle en Brasil es que a los que están acostumbrados los taxis aquí en Cali, allá en Brasil son más costosos, o sea, no es una forma de transporte muy económica. Digamos que para ciudades grandes, para 10 kilómetros ahí que yo voy a recoger, saldrá más o menos unos 12, 15 dólares. Entonces no es es costoso, sí es costoso. Entonces el taxi sí no será, digamos que un medio de transporte tan normal. Otro detalle, pero sí por si acaso... El taxi, porque son largos recorridos. Yo recuerdo que llegando al aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo una vez, el avión volaba y volaba y volaba y volaba sobre Sao Paulo y y no llegaba. Y yo veía unos edificios por ahí lejanos y yo decía... ¿Cuánto me irá a costar ir del aeropuerto a esos edificios que ya pasamos sobrevolando sobre la ciudad? 45 o sea, es costoso, ¿no? Pero igual... Entonces hay que alojarse como cerca a los sitios turísticos, porque si no, lo ideal. el transporte Lo ideal. Pero igual nada más que saber antes, o sea, con anterioridad, saber pues cuánto cuesta el recogido de aquí hasta allá.
porque de pronto si el taxista ve que uno es extranjero, bueno, voy a cobrar un poco más de ahí. Clovis, porque los vivazos también los hay en Brasil, en los taxis, como en todas partes, ¿o no? ¿Ah? Sí, infelizmente eso es una realidad. Creo que alguna otra vez pasó con nosotros también aquí en Cali, y por el acento, claro, pero allá también infelizmente pasa eso. Es la idea del turista no conocer la ciudad, y el taxista hace un recorrido más grande para llegar a un cierto punto, ¿cierto? Y así ahí aprovecharse de esa situación. Eso infelizmente pasa también. Entonces uno tiene que tener la información con antecedencia, la información cuánto vale y la manera más segura y correcta de llegar hasta cierto punto que quieres llegar. También le dicen a uno que hay que pedir taxis seguros, porque coger un taxi así en la calle es peligrosísimo. Igual que aquí en Cali, en otras partes, ya que usted usa la referencia de lo que le ha pasado en Cali también, ¿no? Sí, eso pasa. Lo que pasa es que si tú estás en un hotel, por ejemplo, sería bueno que pedir al hotel que llame el taxi para ti. Entonces él va a llamar a algunos conocidos o alguien que ya hace esa clase de recorrido con turistas, ya tiene costumbre, al taxista que habla otros idiomas también. Entonces es siempre bueno coger la información con alguien seguro, por ejemplo con un hotel. ¿Cómo hacer con el idioma? Ustedes hablan portugués y nosotros hablamos español. Son parecidos, hay facilidad de entenderse. Hay bastante facilidad. Lo primero que todo es hablar despacio, ¿cierto? Y hablando despacio, ahí tienen muchas palabras que son parecidas. De hecho, los dos idiomas provienen del latín, entonces hay son muy parecidos. Y claro que con el tiempo ahí uno va aprendiendo las palabras claves, ¿cierto? Ahí como que agradecer o preguntar algo. Y si esto va a ser un viaje más largo o conocer algunas partes, lo bueno sería hacer algún curso o alguna cosa para que tú aprendas por lo menos pedir informaciones con más facilidad. A propósito, para terminar, quienes van a viajar al Mundial de Brasil, si quieren un curso, en la biblioteca departamental se está dictando un curso sobre portugués, Paulo. Exacto, allá en la biblioteca tenemos un curso de portugués, digamos que para los viajeros más que todo, y además de esos aspectos culturales como la capoeira, la samba, en fin, uno si quiere ir para Brasil realmente es mucho más fácil saber de cómo se comporta la gente, cómo es la cuestión de la comida, en fin, allá en la biblioteca departamental estamos con un curso muy chévere de portugués brasileño. Bueno, vamos entonces a unos mensajes comerciales e institucionales y en un instante retornamos para seguir dialogando con Paulo Nascimento y también con Clovis de Castro, que son brasileños y nos están dando algunos tips ahora que vamos muchos a ir al Mundial.